puente Shuang, una maravilla de la ingeniería en China. Es el arco, como puente de arco, con dobles arcos ahí incluso, con tubos de acero. Es el puente más grande del mundo. China tiene varios puentes, ha ido superándose uno a otro. Este se inauguró el año pasado con 1,200 metros de longitud. Su construcción ha requerido visión, esfuerzo, precisión. Una de las mega estructuras de ese mundo, construido sobre un gran cañón, más de 500 metros de altura, pasa ese puente ahí. Y obviamente no se construyó solo, no salió de la nada, fueron un montón de chinos a construirlo, completamente de la nada, ¿verdad? A través de la ingeniería, programas de computación, mucha sabiduría sobre matemáticas. Ahí sí aplicaron todas todo lo que tú nunca aplicaste, ¿verdad? Los cálculos diferenciales y las integrales y todo eso, ¿verdad? Ellos hicieron posible un puente que de verdad es una maravilla, es una maravilla. Sin embargo, nada se compara a la obra de edificar el reino de Dios. El reino de Dios que estamos edificando, hermanos, y que se ha venido edificando a través de los años, de miles de años, no es una obra cualquiera, no es una obra que, pues hay más o menos, ¿verdad? No es una obra que se hace simplemente para el orgullo humano. Lo hicimos, ¿verdad? Como tú te acuerdas en la historia, la Torre de Babel, algo parecido también, ¿verdad? Y se enorgullecían, decían, vamos a llegar hasta el cielo nosotros. Siempre con la idea de ser como Dios, de pensar que no necesitamos a Dios, pero nosotros hemos sido llamados a construir, a participar en la construcción del reino de Dios. Cada vez que tú haces algo para Dios, cualquier cosa, no solamente en la iglesia. Me abres aquí, aquí es. Hemos sido llamados a eso, no a construir cualquier cosa. Todos aquí estamos participando de una u otra manera en la construcción, en edificar el reino de Dios. Dios está construyendo algo mucho más grande que un puente. Es su reino, su reino. Y ha dado a la iglesia, escucha esto, ha dado a la iglesia el privilegio de ser parte en la obra. Es un privilegio. Algunos predicarán, no todos tienen que predicar. Algunos servirán a la iglesia o en la iglesia. Algunos sostendrán la obra en lo económico. Algunos sostendrán la obra en oración. Pero todos tenemos un propósito en la misión de Dios. Todos estamos incluidos ahí. Muchas veces yo sé las responsabilidades diarias, tal vez las preocupaciones, en el mundo cristiano los llamamos pruebas, ¿verdad? Sinceramente yo a veces lo llamo preocupaciones más que pruebas, ¿verdad? Sí, a veces el cansancio nos agota, puede hacer que perdamos de vista la razón por la que estamos en este mundo. Y la razón por la que estamos en este mundo, llamados, sacados del mundo para Dios, es para la construcción de su reino, de su reino. Pero sí, claro, podemos llegar a pensar, el evangelismo, pues es para los que tienen ese don. O mi vida ya de verdad ya está llena de compromisos. O no tengo tiempo para más. Pero bueno, algunos piensan así, bueno, la oración sí es importante, pero oye, pues Dios es soberano, ore o no ore, de todas maneras, pues Él va a pasar, va a hacer que pasen las cosas, o Él va, pues ya sabe quiénes van a ser salvos, pues, y tenemos ese tipo de pensamientos
y luego dejamos de orar, dejamos de orar. Pero si vamos a vivir, como se llama esta serie de mensajes, para la gloria de Dios, debemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No es simplemente pasar por este mundo. Dios tiene un propósito para ti, para tu vida en lo personal. Y eso, mis hermanos, amigos, todos aquí, nunca debe ser una carga, nunca. Debe ser el mayor privilegio y la razón por la cual vivir. Debe ser el mayor privilegio y la razón por la cual vivir. ¿Están de acuerdo? Oye, debemos vivir de esa manera. Yo no encuentro otra forma de vivir en este mundo que no sea para su gloria. Entonces, déjame decirte, el día de hoy el mensaje se llama Vive en el propósito de Dios. Si tú vives sin propósito, ese es el punto, o con un propósito equivocado. Si yo me equivoco de mi propósito, estoy perdido. Pasarán los años y los años y los años. Si no tengo un lugar a donde llegar, una meta que alcanzar, pues da igual a dónde vaya, decía Alicia en el País de las Maravillas, da igual a dónde vayas. Pero debemos vivir para la gloria de Dios y eso debe estar en tu mente, debe estar en tu corazón. Yo debo descubrir y vivir el propósito de Dios para mi vida y eso nunca debe ser una carga, debe ser el mayor privilegio y la razón por la que vivo. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿vamos a vivir para glorificar a Dios? ¿Vamos a vivir y descubrir nuestro propósito cada día para involucrarnos en la obra de Dios? Y ojo, no estoy diciendo exclusivamente servir en la iglesia, porque tú estás trabajando en la obra de Dios cuando estás en tu trabajo, en tu escuela, cuando estás en el Uber o donde viajes, ¿verdad? En el camión o en tu auto, ¿verdad? Cuando te encuentras con alguien en el camino, con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares, tú estás trabajando para extender, para construir el reino de Dios. Llévate eso en la cabeza siempre, a donde vayas. Esa es tu meta. Lo demás, sí, trabajamos, como hemos enseñado, es una herramienta para suplir mis necesidades. Dios utiliza el trabajo para de ahí suplir mis necesidades, bendecir a mi familia, proveerles para ellos, proveer para mis ministerios, ya sea en la iglesia, para la extensión del reino en misiones, etcétera, etcétera. Pero yo todos los días, de lunes a domingo, vivo para la gloria de Dios. Así que esta mañana vamos a tener como objetivo en este mensaje vivir para la gloria de Dios y sus propósitos. Eso debe implicar proclamar el evangelio, servir a la iglesia y depender de la oración y del poder del Espíritu Santo. Es lo que habla este pasaje que nos toca el día de hoy, Romanos 15, del 14 al 33. Y quiero que vayas rápido ahí. Romanos 15, 14 al 33. Perdón, sí, 15, 14 al 33. ¿Estás ahí? Amén, ok. Dice Pablo y sigue hablando él, ¿verdad? Pablo ha venido dando ciertas direcciones, directrices, enseñanzas, etcétera. En esta parte de aquí se vuelve ahora algo más personal y empieza a dar sus indicaciones de qué es lo que va a pasar con él y lo que sigue más adelante, y luego el último capítulo se despide. Así que deja de enseñar, pero vamos a extraer de ahí verdades bíblicas para nosotros, ¿ok? Entonces escucha. Dice Pablo aquí, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús,
en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes porque espero verles al pasar y ser encaminado para allá una vez que me haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Amén. De ahí vamos a extraer tres principios esta mañana. Para vivir en el propósito de Dios, necesitamos vivir en el propósito de Dios al predicar el Evangelio, vivir en el propósito de Dios al servir a la iglesia y vivir en el propósito de Dios al depender de la oración. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces aquí a nuestro primer punto. Nuestro primer punto se llama: vamos a vivir en el propósito de Dios al predicar el Evangelio. Y tú dices: bueno, yo no soy predicador. Ok, déjame avanzar primero antes de que empieces a poner ahí todo lo que quieras decir, ¿verdad? Deja que la palabra de Dios nos hable. El Evangelio no es un mensaje para ser retenido. ¿Estás de acuerdo? No es algo que Dios te dio y lo vas a agarrar y lo vas a meter en el cajón, ¿verdad? Allá entre los papeles de hasta abajo. Allá donde tienes tu acta de nacimiento y los papeles de la escuela, hasta los del kinder tienes ahí, ¿verdad? No es algo que puedas simplemente haber tomado y luego escondido. No fue para eso que se te dio un mensaje tan grande. El mensaje del Rey debe llegar hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos los portadores. No hay más portadores de ese mensaje. Y tú lo tienes, has tenido entendimiento de él y no puedes retenerlo. Debes proclamarlo. Debemos todos proclamando. Como creyentes, somos todos llamados a ser instrumentos de Dios para que el mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Y desde los más jovencitos hasta la más ancianita, todos debemos participar en la proclamación del Evangelio. Entonces, tú sabes que eso no es simplemente una opción, es una orden de Dios, es un mandato divino, es una orden. Bueno, Pablo empieza hablando de esto, predicar el Evangelio. Dice: yo vivo para predicar el Evangelio. Dice: hermanos, yo estoy seguro, les he dicho muchas cosas, les he hablado fuerte, pero hermanos míos, dice, yo sé que ustedes mismos están llenos de bondad. La verdad, les hablé, pero yo sé que ustedes están llenos de bondad. Sé que tienen conocimiento, de tal manera que incluso se pueden amonestar los unos a los otros. Pero sí, dice Pablo, sinceramente, les escribí con atrevimiento, dice,
Les escribí, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, porque a veces necesitamos que nos jalen las orejas, a veces necesitamos que nos den el empujoncito, ¿verdad? Que nos den ese llamado a veces fuerte, como para despertar. A veces se necesita. A veces se necesita. Yo recuerdo a mi papá, yo de niño, dormido en la cama, y él dejaba unas canicas en el congelador. Unas canicas mías en el congelador. Entonces, cuando no te querías parar, iba por las canicas. Y las aventaba a la cama, ¿verdad? Y tú así, pues ya te parabas. Era su forma de levantarnos. A veces uno necesita que lo despierten de esas maneras, porque dice, yo sé, dice Pablo, que soy, ¿verdad? Soy ministro de Jesucristo, soy un servidor de Jesús. Eso es lo que soy, no es lo que hago, es lo que soy. Soy ministro de Jesucristo y estoy dedicado a predicar el evangelio a los gentiles. Ministro el evangelio de Dios, ese es mi trabajo, mi principal trabajo, ministrar el evangelio de Dios. Todo lo demás son herramientas. Ahí donde tú estás en el trabajo, cuando vas, si eres Uber, aquí varios trabajan de Uber, si eres Uber, ¿verdad? Mientras estás en el Uber, que te reporten, ahí, oigan, este señor me evangelizó, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Te reporten, no importa, ¿verdad? Ese es tu principal trabajo, ministrar el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Dice, yo trabajo y hago todo lo que hago para de ahí tomar gente que crea en el Señor Jesucristo y la presente como una ofrenda para mi Dios. Ese es el pensamiento de Pablo. Y esa es su vida, ese es su propósito. Soy un ministro del Señor Jesucristo, dice ahí. Tengo pues de qué gloriarme, pero en Cristo. O sea, esto yo sé que no es por mí, dice Pablo. En lo que a Dios se refiere, yo no me voy a gloriar en mí mismo, en lo que yo hago, porque lo hace Dios conmigo, Dios a través de mí lo hace. Porque no osaría, dice, hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No de lo que yo hice por Cristo, de lo que Cristo ha hecho a través de mí, de lo que Cristo ha hecho conmigo. Porque somos instrumentos en sus manos, hermanos. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Yo soy instrumento de Dios para llevar personas y presentarlas como una ofrenda delante de Él, para que esas personas lleguen a la obediencia. Dice ahí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra, y también le entré duro al trabajo, dice, con las obras, con potencia de señales y prodigios. Eso fue Dios actuando en él, en el poder del Espíritu de Dios, porque incluso dice que se llevaban los paños, ¿verdad?, de él y sanaban a la gente. Lo cuenta Hechos. Y por los alrededores, dice, hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esa manera, dice, me esforcé. No sucedió simplemente porque sí. No sucedió pues mientras. No, yo me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y Pablo no había estado en Roma. Se cree que el evangelio llegó a Roma por los primeros convertidos de Pedro en Hechos 1. Porque en la lista de dónde venía toda esa gente, dice que venían unos de Roma. Ahí está en la lista. Pero Pablo no había fundado la iglesia de Roma, pero dice, yo quiero, ya que ustedes están ahí, pues yo quiero llegar ahí, ser de bendición para ustedes y ustedes para mí, y luego que me ayuden a llegar a España. Estaba lejísimos. Yo no sé si podemos dimensionar la visión de Pablo, porque ir de Jerusalén hasta España, hermanos, son más de 2,000 kilómetros. 2,000, aquí tengo el dato, no te voy a mentir. 2,240 kilómetros.
2,240 kilómetros. Dices, pues como en avión como 1 hora. No, hermanos, eran meses en barco, en caminos peligrosos. Y luego llegabas a las ciudades y las ciudades no te recibían muy bien. Una vez lo sacaron y pensaron literalmente que Pablo estaba muerto en la golpiza que le dieron. Y lo sacaron ahí. Pero Pablo aquí afirma que él reconoce que los creyentes de Roma tienen cierto grado de madurez. Simplemente les recordó lo que ya sabían a través de toda su carta. Él mismo se hace como copartícipe de ellos. Soy un compañero de ustedes y estamos en la misma guerra, en la misma batalla. Y como un sacerdote judío presentaba ofrendas a Dios, dice, yo quiero hacer esto, porque esa palabra como ministro es una palabra en griego que usaban también los judíos cuando presentaban ofrendas los sacerdotes para Dios. Por eso él dice, yo quiero presentar a los gentiles como una ofrenda a Dios. Yo soy un sacerdote, como en esa función sacerdotal, donde el sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre. Ahora, tú ya no necesitas un sacerdote, tú eres el sacerdote. Dios te hizo un intermediario entre Dios y la gente que no conoce a Cristo. ¿Quién es el intermediario? Tú, el Cristo que traes adentro de ti, porque no hay otro camino para llegar a Dios más que Cristo. Y Cristo vive en ti. Y no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Él quería presentarlo así, una multitud de convertidos gentiles cristianos para Dios, como una ofrenda a Dios. Su ministerio no dependía, dijimos, del mérito propio, era su pasión misionera y su amor por Cristo. Su amor por Cristo, que le perdonó todos sus pecados, lo que lo mantenía con una visión clara de lo que estaba haciendo en su vida. Me impacta. Para que tengas una idea de 2,200 kilómetros, ¿cuánto es eso? Fui al mapa. Si tú viajas desde Ciudad Juárez hasta la frontera de México con Guatemala, son 2,240 kilómetros. Y Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sin aviones, sin carros, sin internet, cumpliendo una profecía de Isaías 52 donde dice los gentiles escucharán de él. De verdad, hermanos, predicamos el Evangelio, primero porque Cristo lo manda y yo amo a mi Señor Jesús y lo tengo que hacer y lo hago con mucho gusto, lo hago por amor, es un privilegio. Entonces, cada vez que hay una oportunidad, yo saco el tema y hablo de Cristo con mis amigos, con mis compañeros, con los pacientes incluso. Hablo de Jesús y pues como me conocen que soy pastor incluso, no solamente cristiano, hay personas que se acercan con problemas, pero también se acercan a ti a contarte sus problemas. No le digas, no hombre, yo estuve peor, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Pero háblales de cómo saliste de ahí, cómo Cristo Jesús te ayudó, cómo transformó tu vida. Eso es proclamar el Evangelio. Cuando tú hablas de tu testimonio también, pero mete a Cristo en la ecuación. No digas, no, yo pues le eché muchas ganas, ¿verdad? Marcos 16:15, lo dice en varias partes de la Biblia. Hoy te traje Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A cuántas criaturas? A todas las criaturas del Señor, ¿verdad? Uno como quiera, pero las criaturas, las criaturas sin Cristo, tú como quiera, tú ya entraste al cielo, pero las criaturas sin Cristo, ¿quién les va a predicar? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y ese eres tú, no es el predicador que está aquí. Aunque me grabo y lo comparto y lo pongo en mis redes, tú deberías hacer lo mismo. Es una forma de predicar el Evangelio. No quieres ni hablar. Entonces,
hicimos un folleto mimetizador del predicador que trae aquí el mensaje y te lo tienes que aprender de memoria. Aquí está. Y como Connie, ¿verdad? Tan linda ella va y ya tienes uno y les entrega a la gente esto. Y tú no sabes el impacto que eso pueda tener. Tú no lo sabes porque Dios te está usando y tú siembras. A lo mejor no recoges, pero tú siembras y otro va a recoger. Pero estás participando en la obra más impresionante de este mundo. La palabra id en griego implica una acción continua, donde todos estamos trabajando en esto continuamente. No es solamente un evento ocasional, debe ser entonces un estilo de vida. ¿Están de acuerdo? Un estilo de vida. Por eso nos llamamos cristianos. La Gran Comisión confirma esa orden para toda la iglesia en cada generación. El evangelio no va a avanzar por sí solo, hermanos. Amigos, todos aquí. El evangelio no llegó a mí solo. Tuvo que usar a personas que tuvieron compasión de mí y aguantaron el miedo de estar conmigo, que sabían a lo que yo me dedicaba, y me hablaron del evangelio. Y creo que fue así contigo. Alguien se acercó a ti. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Así que el evangelio no avanza solo. Predicamos también, no es que tú vayas solo, predicas con el poder del Espíritu Santo. Predicamos porque Cristo lo ha mandado, predicamos con el poder del Espíritu Santo y así vivimos nuestra vida diaria. Predicamos con el poder de Cristo. Por eso en Hechos 1:8 dijo Jesús, ¿verdad? Espérenme, no se vayan, porque ya los discípulos, entonces ¿qué hacemos? No, espérense, ¿verdad? Quédense ahí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder, indica la capacidad de testificar eficazmente. Aunque lo digas mal, aunque medio cortado el mensaje, te confundiste de versículos, Dios va a utilizar eso, porque no eres tú, no es tu gran oratoria, no es tu esfuerzo el que convierte a las personas, el que convence a las personas de pecado. Habla de Cristo con tu vida, habla de Cristo, muéstrales pasajes bíblicos, enséñales lo que Dios ha hecho y deja que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. No es una habilidad humana compartir el evangelio, hermanos. Aunque aquí practicamos y todo para compartir el evangelio. Pero oye, tú simplemente ve, comparte el evangelio ahí donde estás. Si puedes ir el domingo en la tarde con los muchachos aquí que salen a las plazas, genial. Pero en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu colonia, con tus amigos, compañeros, familiares, hazlo porque no hay otra manera de que el reino avance y para eso estás aquí. Ese es tu propósito de vida. Hace muchos años, 1844, se inventó el telégrafo. ¿Quiénes de los que están aquí todavía enviaron telegramas? Gracias. Yo todavía envié telegramas, pueden creerlo. Muy bien. En 1844, Morse, el señor Morse, inventó el telégrafo. Él era cristiano. No sabías eso, ¿eh? Era cristiano. Y él dijo que no era su mérito, dijo él. No crean que yo fui muy sabio para inventar esto. Dios me ayudó. Y cuando envió el primer mensaje del telégrafo, lo envió desde la Casa Blanca hasta, se me olvidó, Baltimore. De la Casa Blanca a Baltimore, el mensaje que envió. Escogió números 23 para hacer el primer telegrama en el mundo. Y ese versículo dice, lo que ha hecho Dios, qué grandes cosas ha hecho Dios.
Es la bendición cuando le pidieron que maldijera al pueblo Balac, y él en lugar de maldecir bendice y dice, mira lo que ha hecho Dios con su pueblo. Y entonces dice ahí, lo que ha hecho Dios, como una exclamación. Ese fue el primer mensaje. El mensaje del evangelio lo da Dios, pero el medio por el cual va a llegar a las personas eres tú. Y tú le puedes decir a las personas, mira lo que ha hecho Dios. Y ese es el mensaje. Puede ser ese primer telegrama que les llegue. Al igual que el telégrafo permitió esa comunicación a larga distancia, nosotros somos el canal por el cual Dios comunica al mundo el mensaje del evangelio. Y no hay otra forma. No hay otra forma. Así que no necesitamos ser grandes oradores, grandes teólogos, ¿verdad? Simplemente necesitamos dejarnos ser usados por Él, ser usados por Dios. Una luz apagada, claro, no está cumpliendo su propósito. Y de ejemplo tengo el baño. Ahí están los focos y todo, el cablerío y demás, y no prende. ¿Está cumpliendo su propósito? Yo no quiero ser así, hermanos. Yo no sé tú. Yo no. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Dios ya nos dio su espíritu. Tenemos su espíritu en nosotros para que seamos luz en un mundo perdido y lleno de oscuridad. Amén. Amén. Dilo con ganas, dilo con fuerza. Amén. Amén. Acostúmbrate. Porque oye, esto de construir el reino de Dios, te digo, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo necesito de verdad involucrarme. ¿Cómo puedo compartir el evangelio en mi área de influencia? Hace muchos años vendían calcomanías que pegabas en el carro, en tu libreta, y así la gente se daba cuenta que tú eras cristiano, ¿verdad? Ahora no queremos pegarlas porque ¿qué tal si se me sale una grosería cuando voy en el carro, verdad? No estamos llamados a hacer esta obra solos, ya dijimos, para glorificar a Dios y vivir su propósito cada día al involucrarnos en su obra. Aparte de predicar el evangelio, también vivimos en el propósito de Dios al servir a la iglesia. Y hago énfasis en que es el servir a la iglesia y no en la iglesia. O sea, no pienses que estás sirviendo en la iglesia. Tú estás sirviendo a la iglesia. Y eso debe cambiar nuestra forma de pensar en el servicio. Yo estoy sirviendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, no simplemente, pues estoy sirviendo a todos los que están ahí. Estoy sirviendo, no, estás sirviendo a Cristo mismo, representado en su cuerpo, que es la iglesia. Cuando tú sirves a la iglesia de Dios. Estás sirviendo ahí. La salvación entonces nos reconcilia con Dios, pero también nos une a una familia. Y tú necesitas ser parte de esa familia. Si no tienes iglesia, bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Ser parte de la iglesia, claro, trae un compromiso al servicio de unos por otros, al apoyo mutuo, como muy bien lo hacen. Pablo entendía eso, y aunque tenía el deseo de ir a Roma y de llegar a España, y en su afán por llegar allá, él tenía, antes que sus deseos, el servir a la iglesia de Cristo. Vamos a verlo aquí rápidamente. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Claro que tengo el deseo de ir, pero me he visto impedido. Hay cosas que se involucran para no poder ir. Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones, eso era el impedimento, que andaba predicando de un lado a otro, pero ya no hay más regiones. Deseando desde hace muchos años ir a ustedes, ese es mi deseo, deseando de ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes. Porque espero verles al pasar. Y él no simplemente quería ir a España a ver los toros y todo eso, no existía eso. Él quería ir ¿a qué? A evangelizar, a llevarles el mensaje de salvación. Dice, yo quiero que ustedes me encaminen para allá una vez que me haya gozado con ustedes. Más ahora, antes de ir allá, ¿desde dónde? ¿Alguien se acuerda desde dónde está escribiendo la carta a los romanos?
Pregunta de examen. Rápido, ChatGPT. ¿No? Desde Corinto. Corinto está en medio, hermanos. O vas a Jerusalén o vas a Roma y luego a España. Y dice, tengo muchos deseos de ir allá. Ya no tengo más trabajo aquí, solamente tengo una cosa más. Voy a ir a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué va a ir? Participa conmigo. ¿A qué va a ir? A ministrar a los santos. Y les llevaba, ¿qué les llevaba? ¿Qué es eso de servir a la gente cristiana de Jerusalén? ¿Por qué? Porque hay dos grupos de iglesias, los grupos de Macedonia y los grupos de Acaya. Esos no son dos personas, son dos regiones. Haz de cuenta, como los de la Huasteca y los del centro se reunieron y van a mandar entonces una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, iglesias enviando ayuda a otra iglesia. Ahora, no era cualquier iglesia, hermanos. Eran iglesias de Macedonia y Acaya, que es donde está Grecia. No Grecia, Grecia. Macedonia y Acaya es donde está Grecia. Toda esa región obviamente eran griegos y entonces eran gentiles. Los gentiles, la iglesia gentil, ayudando a los judíos pobres. Eso rompió toda la división que había entre ellos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Lo rompió. Dice, y yo quiero estar ahí, yo quiero llevar esta ofrenda, dijo Pablo, ¿verdad? Voy a llevar esta ofrenda. Pues les pareció, dice a los gentiles, les pareció bueno y son deudores a ellos, porque la salvación viene por los judíos, ¿se acuerdan? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, a través de ellos vino la salvación, Jesús era judío, pues dice ahora los gentiles, ¿verdad? Deben también ellos ministrarles de las cosas materiales, porque estaban pobres allá. Algo pasó en la iglesia en Jerusalén. Así que cuando haya concluido esto, dice Pablo, es lo último que me falta, y les haya entregado este fruto, lo llama él, pasaré entre ustedes a Roma, rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de bendición del evangelio de Cristo, no de dinero, no de que viajé bien padre, voy a llegar con la bendición del evangelio de Cristo y se los voy a entregar en persona. Gracias a Dios porque había todos esos impedimentos para que Pablo llegara a Roma, si no, no tuviéramos la carta de Pablo a los romanos. Y eso es servir con propósito, hermanos. Tengo mis deseos, pero yo sé cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Ir a Jerusalén luego de, ir a Jerusalén y después de Jerusalén a Roma y luego de Roma a España implicaba ir miles de kilómetros en barco o en caminos peligrosos. Los riesgos que Pablo estaba dispuesto a enfrentar viajando como lo hacía, nos habla de su compromiso inquebrantable con la misión que Dios le había encomendado. Ese es Pablo, por eso es mi héroe en la fe, hermanos, en lo personal para mí. Pablo no solo enfrentó distancias, peligros en el mar, incluso un naufragio, tormentas, la posibilidad constante de morir perseguido. Y viajar en la antigüedad no era una cuestión solo del tiempo que tardabas en llegar o del esfuerzo, sino realmente de sobrevivir a un viaje tan largo en un mundo lleno de maldad. Pero Pablo estaba dispuesto a eso y más. Cuando le dicen, porque él va ahora a Jerusalén, ¿verdad? Y va pasando por varias ciudades, tú puedes leerlo ahora que estamos leyendo Hechos, y dice, iba pasando por las ciudades y en todas las ciudades le decían, mira, cuando llegues a Jerusalén te va a pasar algo malo, te están esperando allá. Allá muy probablemente te apresen y te maten. No vayas a Jerusalén, no bajes a Jerusalén. Pero dice Pablo, ¿qué están haciendo ustedes aquí llorando y lamentándose por mí? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser golpeado y todo, sino a ser sacrificado por Cristo. Esa determinación nos debe retar, a mí me reta, hermanos. Nos debe retar evaluar nuestra disposición para seguir a Cristo. Seguir a Cristo.
sin importar las pruebas y los obstáculos en nuestra vida. ¿Estaremos dispuestos entonces? ¿Podemos confiar en que Dios nos va a dar esa fuerza necesaria? 1 Corintios 12:27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Y qué crees que haría Cristo en este mundo? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿qué crees que estaría haciendo Cristo en este mundo? Dando su vida por la salvación de muchos. Eso se espera de nosotros, hermanos. Y que todos nos ayudemos porque somos miembros de ese cuerpo de Cristo. El Evangelio nos llama no solo a predicar, como dijimos, nos llama a demostrar el amor de manera práctica, como lo hicieron los de Macedonia y Acaya. Y eso es un claro ejemplo del amor que debemos tener unos por otros, por otras iglesias que necesitan ayuda, por otros lugares, por otras personas que necesitan ayuda. El amor verdadero se expresa con hechos, no con palabras. ¿De acuerdo? Así es. Así es. Y claro, implica trabajo arduo, duro, pero lo hacemos con amor. ¿Cuántas de las mamás que están aquí trabajaron arduamente y duramente por su bebé? Cuando estaba chiquito, arduamente, horas de la madrugada. Ir al trabajo, cargar al niño, llevarlo aquí. Ya me cansé nada más de decirlo. Hebreos 6:9-10 dice, en cuanto a ustedes, oh amados, oigan, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo, ¿qué le llama? Trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. ¿Cómo se muestra el amor hacia el nombre de Cristo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo demuestro el amor a mi Dios sirviéndole a mis hermanos. ¿Lo dice el pasaje? ¿Está claro? Lo dice el pasaje. Ahora, déjame ir porque estoy estudiando griego ahora. El término griego que se usa para trabajo es kopos. Kopos. Tú puedes decir, no, estoy en el kopos. No, no sé. Kopos era una palabra griega que se usaba para decir que era un trabajo arduo, cansado, fatigoso, que se requería esfuerzo continuo. Entonces, cuando dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor, ahí se usa la palabra kopos, o se está diciendo, Dios no es injusto para olvidar el trabajo arduo que hacen por amor. Implica el servicio a la iglesia, requiere ese esfuerzo, sacrificio, dedicación. Así que Pablo no solo predicaba, sino que se esforzaba, incluso físicamente, para ayudar a quien lo necesitara. En Hechos 20, 34 y 35 dice, nunca les fui carga, porque para lo que necesitábamos, para mí, los que me acompañaban, ¿qué? Estas manitas me han servido. Bueno, no dice manitas, ¿verdad? Estas manos me han servido. Yo sé de personas que han dado su vida entera haciendo esto. Uno de ellos, también un héroe de la fe, se llama Adoniram Hudson. ¿Alguien escuchó Adoniram Hudson de él? Misionero a la Birmania, es la actual Myanmar. Yo ni sabía qué país nos tocaba hoy. La actual Myanmar. Adoniram Hudson pasó 37 años en ese campo misionero. 37 años. Soportó encarcelamientos, tortura, la pérdida de su esposa y de sus hijos enfermos. Y dijo, no me voy. Y le llegaban cartas, oye, regrésate desde Londres, ¿verdad? Regrésate, tu esposa, tus hijos. No, aquí está. Y se murieron de malaria. Puedes leer la biografía de Adoniram Hudson. Una vez leímos esa biografía, decimos, esto es extremo, o sea,
Yo hace rato que me hubiera ido de ese lugar. Y él seguía ahí. Tradujo la Biblia al birmano. Hay Biblias en ese idioma por el trabajo de Adoniram Hudson. Él sentó las bases de la iglesia en un país hostil al cristianismo, que aún hasta hoy sigue así. Cuando le preguntaron si su esfuerzo valió la pena al final de sus días, respondió: si pudiera vivir 1000 vidas más, las dedicaría todas a Birmania. Servir a Dios no siempre es fácil, hermanos, pero es un privilegio. A veces va a implicar renunciar a la comodidad, superar las pruebas, permanecer fieles en tiempos difíciles. Oye, pero yo lo hago todo por amor a mi Cristo. Pregúntate entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos contribuir al bienestar de alguien en la iglesia? ¿Cómo puedo servir con amor, con generosidad a mis hermanos? Aquí, en el mundo entero, que ahora tenemos miles de kilómetros donde podemos alcanzar eso. Vamos a buscar maneras de servir activamente, de ser generosos. El reino de Dios se edifica con corazones dispuestos a servir. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. La misión de Dios no se lleva a cabo solo predicando, no solamente con esfuerzo humano. Nos falta nuestro último punto. Requiere oración, oración constante. Oración constante. Y esa es la última parte de este segmento de la carta de Pablo. Habla de la oración y de la necesidad de la oración en su ministerio. Si yo voy a vivir en el propósito de Dios y no salirme de él, yo necesito orar y que alguien ore por mí. Yo necesito orar y que alguien esté orando por mí. En la obra de Dios, la oración no es opcional, no es secundaria, es esencial para tu vida. Es como la respiración. ¿Se acuerdan del versículo que dice, orad sin cesar? Es como la respiración, porque tú no cesas de respirar. Yo he cesado de comer, por si lo han notado. Casi 5 kilos en 3 semanas. Pero no puedo cesar de respirar. Y la oración es la respiración del cristiano. Ora sin cesar, todo el día. Es que no es solamente el momento de la mañana. Le he explicado a algunos que han sido mis discípulos. No es solamente un momento cuando vas saliendo del carro. Ahora que desayunamos, porque antes no desayunaba, oramos juntos antes de irnos al trabajo. Y luego voy en el carro y voy pensando en todos ustedes, hermanos, sinceramente. Y yo voy orando y Señor, ayúdame y corrígeme si es necesario y dame las fuerzas, dame la idea, dame la guía hasta que llego al trabajo, ¿verdad? A veces voy oyendo un mensaje de otro pastor y voy escuchando ahí y entonces y me pongo a orar por eso, ¿verdad? Y luego llego allá y llega una niña de 5 años toda quemada que les explotó el boiler y mi primera reacción es, Dios, ayúdale. Y gracias a Dios salimos adelante con ella. Tú necesitas oración. Pablo sabía que su ministerio no avanzaría sin el respaldo de la oración de los creyentes. La misión no se sostiene solo con esfuerzo humano y mucho trabajo. Requiere la intervención de Dios. Requiere la intervención de Dios. La última parte del pasaje lo dice. Pero les ruego, dice Pablo, ya que voy a ir para allá a Roma, hermanos, mientras, ¿verdad? Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo, háganlo, ¿verdad? No por mí, por Dios, ¿verdad? Les ruego, por el amor que yo le tengo al Espíritu Santo, les pido, ¿verdad? Que me ayuden. ¿Cómo podías ayudar a Pablo? Orando por mí a Dios. ¿Crees que no puedes ayudar en la obra? Ora por la obra. Ora por mí, ora por tus líderes, ora por quien está puesto ahí para dirigir, porque lo necesitan. Ora para que no vas a ir al evangelismo, ora por ellos, ponles ahí un mensajito, estoy orando por ustedes.
Dios les bendiga, les proteja, les cuide ahí, les dé mucho fruto. Ora por ellos. No, ay, esos locos, ¿verdad?, que se van al evangelismo. Yo creo que nomás van al elote. Ora, ora, ora. ¿Tú crees que los misioneros no necesitan oración? Ora por mí a Dios. Ora por mí a Dios. Ora por tu pastor. Ya ves que está bien loco. Ora por él. A ver si Dios puede hacer algo por mí. Ora, ¿verdad? Ayúdame orando, dice Pablo. Ayúdame orando por mí. ¿Para qué? Yo necesito, dice Pablo, ser librado de rebeldes que están en Judea, porque yo sé a dónde voy. Que la ofrenda de mi servicio que llevo, este dinero, porque era dinero, ¿verdad? Ese dinero que llevo de mi servicio a los santos en Jerusalén, pues lo acepten, porque viene de gentiles, que lo acepten, ¿verdad? Y luego, oren para que con gozo por fin llegue a Roma, esté con ustedes según la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. ¿Tú crees que estas oraciones fueron contestadas por Dios o no? Sí, no, pues a ver, vamos a ir. Se me movió aquí, pero aquí está. Vea Hechos. Vamos a ver cómo Dios respondió rápidamente, porque se me está acabando el tiempo. Ese no se para, decía la canción, ¿verdad? Hechos 23:11. Hechos 23:11, ¿verdad? Pablo está ante el concilio, llegó a Jerusalén con la ofrenda, está ante el concilio porque lo agarraron, lo apresaron, lo golpearon. Al día siguiente, queriendo saber de él, dice la causa de lo que lo tenían ahí encerrado, ¿verdad? Él está ante el concilio, se defiende, hay una turba ahí y pues ya mejor van por él, lo quitan de ahí. Y entonces dice en el versículo 10, dice, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera, ¿qué?, despedazado por ellos, el peligro en Judea, despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados, perdón, no encontraba aquí, que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio. Eso, hermanos, fue la contestación de esa oración. Dios cuidó a Pablo a través de las oraciones. Dios lo cuidó de estos rebeldes de Judea. Versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y lo querían matar, ¿verdad? Y lo sacan ahí de noche y todo. ¿Tú lees esa historia? La ofrenda sería bien recibida unos capítulos antes, Hechos 21:17. 21:17. Dice aquí, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, ¿qué? Nos recibieron con gozo. Y claro, entregó su ofrenda. Y fue recibido con gozo como él pidió que oraran por él. Fue recibido. Ahora, ¿él pudo llegar a Roma? Hechos 28:15. Hechos 28:15. No llegó en avión, no llegó en un viaje que él pagó y se fue hasta allá. Años pasaron 2 años encerrado en una cárcel y luego él apela al César, ¿te acuerdas? Y después de apelar al César lo suben a un barco custodiado, sigue Dios cuidándolo para que llegue a Roma. Y después de un naufragio y todo, llega a Roma. Hechos 28:15. De donde oyendo de nosotros los hermanos, ahí ya llegó, ¿verdad? De donde oyendo de nosotros los hermanos, eran los de Roma. Déjame te leo desde el 13. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ya suena como Italia, ¿verdad? Puteoli. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego ¿qué?
fuimos a Roma, dice Pablo, de donde oyendo de nosotros los hermanos que habían leído esta carta tal vez por meses, años, oyendo de nosotros los hermanos, y llegó Pablo, ¿verdad? Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Se requiere la oración o no, hermanos? Tú necesitas orar. Oramos porque la lucha es real, dice ahí Pablo, el Dios de paz sea con todos ustedes, porque yo sé que van a hacer todo lo que les he escrito en esta carta. Oramos porque la lucha es real. Efesios 6:11. Oramos porque la lucha es real. Efesios 6:11. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Tú sabes que la armadura de Dios incluye oración? Bueno, ve a Efesios 6:11 y léelo en tu casa, ya no tenemos tiempo aquí. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Son estrategias organizadas de Satanás. Es un ataque directo a ti. Ahora que estás queriendo servir, el diablo viene sobre ti. Y tú necesitas orar y necesitas que otras personas oren por ti. No podemos enfrentar la misión de Dios sin la armadura y sin oración. Es un enfrentamiento. Habrá oposición, como viste en Pablo. Oramos porque el evangelio tenga un alcance mundial también. Y puedes orar. Dices, yo no puedo ir, no puedo participar, estoy lejos, vivo en San Felipe, Guanajuato. Ora, ¿verdad? Y Grecia es una guerrera oración. Y muchos aquí yo sé que oran y oran por nosotros, me mandan mensajito, acabo de orar por ti. Oye, ¿cómo estás? Oramos por ti. Oren unos por otros. Oren por nosotros, decía Pablo, 2 de Tesalonicenses, le dice a otra iglesia, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Puedes orar? Ora por tus misioneros. Ora. Colosenses 4:3, otra iglesia. Oren también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y tu actividad de orar es parte del propósito de Dios para tu vida. Para eso estás aquí. Para eso estás aquí. ¿Quieres un ejemplo? Ya el ejemplo de Pablo me impactó a mí. ¿Quieres un ejemplo, digamos, más o menos reciente? La caída del muro de Berlín en 1989 no pasó sola, hermanos. Tú puedes ir a Google. En la iglesia de San Nicolás en Leipzig, una turba se juntó para orar por la paz en Alemania por meses, en contra de la oposición socialista que había de ese lado del muro. El 9 de octubre de 1989, más de 70,000 personas marcharon pacíficamente con velas, desafiando al gobierno después de haber estado orando. ¿Qué crees que pasó? Meses después, el muro cayó. El muro cayó. ¿Y piensas que las oraciones no tienen impacto? No conoces al Dios que tiene el poder de responder una oración. La historia nos muestra que la oración puede cambiar el curso incluso de naciones. Sé un intercesor, es el llamado aquí. Sé un intercesor. La oración debe ser prioritaria en tu vida. Déjame ir a la conclusión aquí. Y voy a concluir simplemente con esta frase. El evangelio no debe guardarse en un cajón, ¿cierto? Amén. A ver, ese amén es, pues sí. El evangelio no debe guardarse en un cajón, amén. Amén. La iglesia no debe vivir para sí misma, amén. Amén. Y la oración no debe ser opcional, amén. La oración no debe ser opcional. Dios nos ha llamado a todos aquí a predicar con valentía, a servir con amor y a orar con pasión. ¿Quieres? Bueno, ¿cómo hago eso?
algunos retos prácticos. Se me ocurrieron esos 3, puedes tener más. Hablemos con alguien acerca de Cristo. Invítalo a la iglesia. Ahorita te van a pasar a decir algunas actividades que vamos a hacer. Invita a alguien, es algo tan sencillo. Invita a alguien. Háblales de Cristo. Busca formas de servir a tu hermano en la iglesia. Busca algo en que puedas servir. Y número 3, dedícate a la oración. Dediquémonos todos aquí a la oración por la expansión del reino. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.